Reporte 100. Manuel Guadarrama es coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Manuel, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todo el auditorio. Hay estados que presupuestan muy por debajo de lo que realmente tienen de ingresos y de lo que realmente van a gastar, Manuel. Así es, en efecto, lo que vemos en este informe estatal del ejercicio del gasto es que una cosa es lo que los gobiernos estatales nos dicen que van a gastar y que supuestamente está aprobado en el presupuesto de egresos de cada año, y otra lo que efectivamente gastaron, es decir, ya en la práctica el ejercicio del gasto lo que cuenta pues es otra historia, son otras prioridades las que vemos reflejadas en estos presupuestos. Y como bien mencionabas, los hallazgos tienen que ver precisamente con que buena parte todavía de los estados están subestimando sus ingresos, dicen que van a recibir menos recursos públicos, menos recaudación, menos transferencias por parte de la federación hacia los estados, y pues esto abre precisamente la llave para que todos estos recursos adicionales que fueron subestimados entren en la categoría de ingresos excedentes y por lo tanto no tienen, digamos, anticipadamente un destino al cual dirigirse. Si bien existen reglas generales, pues de todas formas existe margen de discrecionalidad para su uso. O sea, se van a la licuadora, pues, y ahí los Exactamente. gobernadores deciden a dónde gastarlo. Así es, y precisamente con estos ingresos excedentes, lo que se habilita, lo que permite es que los estados puedan gastar más de lo presupuestado, como también mencionabas, pues es un 7% adicional lo que gastan los estados. Parecería poco este 7%, sin embargo, cuando hablamos del 7% de 2 billones de pesos, pues es muchísimo, son 153,000 millones de pesos, poniéndolo un poco en perspectiva, sería 2 veces, poquito más de 2 veces el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para 2021, es decir, pues alcanza para completamente pagar dependencias federales y no solamente una vez, sino 2 veces. Es muchísimo dinero esta variación. Sí. Y también lo que detectamos pues es que hay un endeudamiento adicional a lo que originalmente se había contemplado también y lo que habían planeado los presupuestos. Sí, en ese contexto, ¿cómo sale el estado de Sonora en este análisis que hace el IMCO, Manuel? En el caso de Sonora, la variación en el tema de ingresos es poca, es 2% adicional. Esto implica que son 1.5 mil millones de pesos. Pasamos de 68.4 a 69.9 mil millones de pesos. Aquí realmente lo que habría que recalcar, digamos, si bien hubo una subestimación importante, lo que sí hubo es que de estos 1.5 mil millones de pesos, 17% fue derivado de financiamiento, es decir, deuda que no se tenía contratada originalmente y que se termina contratando para pues tener estos ingresos adicionales. Y en la parte del gasto es la variación un poco mayor, es 4%, y se gastan casi 3 mil millones de pesos adicionales. El gasto corriente, es decir, el gasto que se destina para cubrir las necesidades del gobierno, el funcionamiento del día a día, se incrementó también en 4%, pero digamos aquí una de las noticias es que el gasto en inversión, una de las malas noticias es que el gasto en inversión disminuyó 39%. Entonces, digamos, esto sí es la variación que preocupa en el caso de Sonora. O sea, se programó un presupuesto para inversión y al final fue 39% menos lo ejercido en gasto de inversión. ¿Es así el dato? Así es correcto. Sí. Es decir, no se destinó estos recursos originalmente planeados al tema de inversión. Pero es mucho dinero entonces, o sea, es casi 40%. O sea, de cada 100 pesos que para gasto de inversión, 40 no los utilizaron entonces. Así es, y precisamente pues estos reajustes y modificaciones no pasan por la aprobación del Congreso, es decir, pues desafortunadamente no existe una normatividad que
obligue a que estas variaciones superiores al 15%, de acuerdo a los parámetros internacionales, es decir, si un presupuesto, una variación, una partida de gasto es superior en 15%, tendría que pasar por la aprobación de los congresos. Es decir, que no solamente se maneje de forma discrecional, o en algunos de los estados está contemplado igualmente que a nivel federal, que se dé aviso únicamente a los diputados, pero pues es un aviso que se pierde en la maraña del informe trimestral de las finanzas de los estados y pues no pasa por aprobación. Y justamente este tipo de modificaciones pues también tienen estos impactos en temas clave como la inversión. También tenemos el otro caso de variaciones en donde se destina más gasto a seguridad pública o a salud. En el caso del estado de Sonora se destinó 5% más de lo aprobado para el tema de seguridad pública y 7% más para el tema de salud. Sí, sin pandemia, porque es el presupuesto 2019, ¿cierto? Así es. Es sin pandemia. Creo que entonces en 2020 habrá más variaciones en este índice que seguramente el año que entra presenten, pues va a haber una variación enorme porque pues ahí sí movieron todos los presupuestos, los estados, ¿no? Para dedicarle recursos a la pandemia. Exactamente, sí, digamos, si ahora llama la atención pues que sean tantos miles de millones de pesos los que encontramos de gasto adicional y de reubicaciones, modificaciones o asignaciones de recursos, lo que vamos a ver y lo que esperamos para este ejercicio fiscal y una vez que termine y sea reportado en las respectivas cuentas públicas, pues van a ser precisamente estos reajustes y variaciones tremendas. Sin embargo, pues hay estados que a pesar de no tener una pandemia, tuvieron variaciones globales de su presupuesto cercanas al 40%, ¿no? Entonces, digamos, hablar de que un estado tiene una variación sistemáticamente importante mayor a 15%, pues nos habla precisamente de esta falta de planeación, de un mal contrapeso, de una mala programación de los recursos públicos. Sí, ahora veo aquí que Sonora en 2019 recaudó 69.9 mil millones de pesos, pero gastó 71.3 mil millones de pesos. Hay una diferencia de 1.400 millones de pesos. ¿De dónde salió esta diferencia? O sea, ¿cómo terminó gastando más de lo que le ingresó? ¿Es deuda? Sí, digamos, una buena parte, el 17% de estos ingresos excedentes vienen del tema de financiamiento. Los ingresos adicionales a este 17% derivados de financiamiento tienen que ver también con una mejor recaudación y con también mayor transferencia de recursos federales. Muy bien. ¿Estos datos dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos consultar estado por estado el comportamiento de sus ingresos y de sus gastos, Manuel Guadarrama? Así es, toda esta información está disponible en la página del INCO, que es www.inco.org.mx. Muchas gracias, Manuel, por tomar esta llamada. Estaremos en contacto. Al contrario, un gusto. Hasta pronto. Es coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad. Reporte 100.